Capítulo 12. Por la puerta del establo. Jill ya debería estar de regreso en la Roca Blanca, pero en su emoción de presenciar la batalla olvidó esa parte de las órdenes. De pronto se acordó. Se volvió al instante y corrió hacia ella, y llegó escasamente un segundo antes que los demás. Por eso fue que, durante un momento, todos daban la espalda al enemigo. Se dieron media vuelta en cuanto llegaron a la roca. Sus ojos se encontraron con una escena terrible. Un calormene corría hacia la puerta del establo llevando algo que pateaba y forcejeaba. Cuando pasó entre ellos y el fuego, pudieron ver claramente tanto la figura del hombre como la de lo que llevaba. Era Eustace. Tyrion y el unicornio salieron corriendo a rescatarlo. Pero ya el calormene estaba más cerca de la puerta que ellos. Antes de que cubrieran la mitad de la distancia, arrojó a Eustace adentro y cerró la puerta atrás de él. Media docena más de calormenes había subido en pos de él. Se formaron en línea en el espacio abierto frente al establo. No había posibilidad de acercarse ahora. Hasta en esos momentos Jill se acordó de volver su cara hacia un lado, bien alejada de su arco. «Aunque no pueda parar de lloriquear, no mojaré las cuerdas», dijo. «¡Cuidado con las flechas!», dijo de súbito Poggin. Cada cual se puso su yelmo, encasquetándoselo hasta las narices. Los perros se agazaparon detrás. Pero aunque les llegaron algunas flechas, pronto se hizo evidente que no les estaban apuntando a ellos. Griffle y sus enanos practicaban arquería nuevamente. Esta vez disparaban con toda frialdad contra los calormenes. «¡Sigan, muchachos!», se oyó gritar a Griffle. «¡Todos juntos! ¡Con cuidado! No queremos negritos, como tampoco queremos monicacos, ni leones, ni reyes. ¡Los enanos con los enanos!». Podrás decir muchas cosas de los enanos, pero nadie puede decir que no son valientes. Podían haber huido fácilmente a algún lugar fuera del peligro. Prefirieron quedarse y matar lo más que pudieran de ambos lados, excepto cuando ambos bandos eran suficientemente amables al evitarles la molestia matándose mutuamente. Querían que Narnia fuera solo para ellos. Lo que quizás no habían tomado en consideración era que los calormenes vestían armadura y en cambio los caballos no habían tenido ninguna protección. Además, los calormenes tenían su líder. Risha Tarkhan gritaba con toda su voz. «30 de ustedes vigilen a esos idiotas de la Roca Blanca. El resto, síganme para que les enseñemos a estos hijos de la tierra una buena lección». Tyrion y sus amigos, jadeantes todavía por el combate y agradeciendo los escasos minutos de descanso, se pusieron de pie para mirar. En tanto, el Tarkhan dirigía a sus hombres contra los enanos. El espectáculo era bastante extraño. El fuego había ido bajando, daba mucho menos luz y de color rojo oscuro. Hasta donde uno alcanzaba a ver, todo el lugar de la asamblea se encontraba ahora vacío, ocupado tan solo por los enanos y los calormenes. Con aquella luz uno no podía darse cuenta claramente de lo que estaba ocurriendo. Parecía que los enanos libraban una buena batalla. Tyrion podía oír a Griffle lanzando palabrotas y al Tarkhan gritando de cuando en cuando. «¡Agarren a todos los que puedan vivos! ¡Agárrenlos vivos!». Como quiera que se haya desarrollado ese combate, no duró mucho. El ruido se fue desvaneciendo. Entonces Jill vio que el Tarkhan regresaba al establo. Lo seguían 11 hombres, arrastrando a 11 enanos atados. Nunca se supo si los otros habían sido muertos o bien habían huido. «¡Arrójenlos al santuario de Tash!», ordenó Risha Tarkhan. Y después de que los 11 enanos, uno tras otro, fueron empujados de un golpe o de un puntapié dentro de aquel negro portal, y la puerta se cerró nuevamente, él hizo una profunda reverencia ante el establo, diciendo: «Estos también son para que ardan en ofrenda a ti, señor Tash». Y todos los calormenes golpearon con fuerza sus escudos con la parte plana de sus espadas y gritaron:
Tash, Tash, el gran dios Tash, Tash el inexorable. Ya no decían más tonterías acerca de Tashlan ahora. Los del grupito que estaba junto a la roca blanca contemplaban estos acontecimientos y murmuraban entre ellos. Habían descubierto un hilillo de agua que bajaba por la piedra y todos habían bebido con ansias. Gilly Poggin y el rey con sus manos, en tanto que los cuadrúpedos bebieron a lengüetadas en la pocita que se había formado al pie de la roca. Era tal su sed que les pareció la más deliciosa bebida que habían tomado en toda su vida. Y mientras la bebían, eran perfectamente felices y no podían pensar en nada más. No sé por qué tengo el presentimiento, dijo Poggin, de que todos, uno por uno, atravesaremos esa puerta oscura antes de mañana. Puedo imaginar 100 muertes que hubiera preferido a esta. Realmente es una puerta siniestra, dijo Tyrion. Más parece una boca. ¡Ay, no podemos hacer algo para acabar con esto!, exclamó Jill con voz temblorosa. Nada, leal amiga, dijo Alaja, acariciándola suavemente con su nariz. Puede que esta sea para nosotros la puerta hacia el país de Aslan y que debamos cenar en su mesa esta noche. Rishda Tarkhan volvió la espada al establo y caminó lentamente hasta pararse al frente de la roca blanca. «Escuchen», dijo. «Si el jabalí, los perros y el unicornio vienen a mí y se entregan a merced mía, perdonaré sus vidas. El jabalí irá a una jaula en el jardín del Tidrock, los perros a los caniles del Tidrock, y el unicornio, una vez que le hayamos extirpado el cuerno, tirará un carro. Pero el águila, los niños y aquel que fue rey serán ofrendados a Tasha esta noche». Por respuesta, solo recibió gruñidos. «A ellos, guerreros», dijo el Tarkhan. «Maten a las bestias, pero traigan a los de 2 piernas con vida». Y entonces comenzó la última batalla del último rey de Narnia. Lo que la hacía casi perdida, incluso aparte del número de enemigos, eran las lanzas. Los calormenes que habían apoyado al mono desde el principio no tenían lanzas. Eso se debía a que habían llegado a Narnia de a 1 o de a 2, simulando ser pacíficos mercaderes. Y por supuesto no habían llevado sus lanzas, pues una lanza no es algo que puedas esconder así nomás. Los de ahora debían haber llegado más tarde, después de que el mono hubo afianzado su posición y ellos pudieron hacer su marcha abiertamente. Las lanzas marcaban toda la diferencia. Con una lanza larga tú puedes matar a un jabalí antes de que éste te alcance con sus colmillos, y a un unicornio antes de que te alcance con su cuerno, siempre que seas extremadamente rápido y no pierdas la cabeza. Las rectas lanzas rodeaban ya a Tyrion y a sus últimos amigos. Al minuto siguiente todos luchaban con desesperación. Hasta cierto punto no fue tan terrible como podrías pensar. Cuando estás usando al máximo cada músculo, agachándote bajo una punta de lanza por aquí, dando un salto por allá, arremetiendo, retrocediendo, dándote vuelta, no te queda mucho tiempo para sentirte ni asustado ni apesadumbrado. Tyrion sabía que ya no podía hacer nada por los demás. Estaban todos perdidos. Vagamente vio el jabalí caer a uno de sus costados y a Alaja que peleaba furiosamente al otro. Por el rabillo del ojo vio, pero solamente vio, a un enorme calormene que tiraba del pelo allí hacia alguna parte. Pero apenas pensaba en cualquiera de estas cosas, su único pensamiento era vender su vida lo más caro que pudiera. Lo peor de todo era que no podía mantener la posición en que había estado al comienzo bajo la roca blanca. Un hombre que pelea con una decena de enemigos al mismo tiempo debe arriesgarse cada vez que puede. Debe atacar en cuanto vea a su enemigo bajar la guardia de su pecho o cuello. Unos pocos golpes pueden distanciarte considerablemente del sitio donde estabas al principio. Pronto Tyrion se dio cuenta de que se alejaba más y más a la derecha, acercándose al establo.
Tenía una vaga idea en su mente de que había alguna buena razón para mantenerse apartado de allí, pero ya no recordaba cuál era esa razón, y como sea, no podía evitarlo. De repente comprendió todo claramente. Se encontró combatiendo con el mismo Tarkán. La fogata, lo que quedaba de ella, estaba justo al frente. De hecho, se encontraba peleando en el propio portal del establo, pues este estaba abierto, y 2 calormenes sujetaban la puerta, listos para cerrarla de un portazo en cuanto él estuviese dentro. Ahora recordó todo y se dio cuenta de que el enemigo lo había estado acercando al establo a propósito desde el comienzo del combate. Y mientras pensaba esto, luchaba con el Tarkán encarnizadamente. Una nueva idea se le vino a la cabeza. Dejó caer su espada, se lanzó por debajo de la curva de la cimitarra del Tarkán, cogió a su enemigo del cinturón con ambas manos y saltó hacia atrás dentro del establo, gritando: «Ven para que conozcas tú también a Tash». Hubo un ruido ensordecedor, como cuando arrojaron dentro al mono. La tierra tembló y brilló una luz enceguecedora. Los soldados calormenes que se encontraban afuera aullaban: «¡Tash! ¡Tash!», y cerraron de un portazo. Si Tash quería a su propio capitán, Tash lo tendría. Ellos por ningún motivo querían conocer a Tash. Durante 1 o 2 segundos, Tyrion no supo dónde estaba, ni siquiera quién era. Luego se calmó, parpadeó y miró alrededor. No estaba oscuro dentro del establo como él esperaba. Había una luz muy fuerte, por eso había parpadeado. Se volvió para mirar a Rizda Tarkán, pero Rizda no lo miraba a él. Rizda dejó escapar un gran gemido y señaló algo. Luego se tapó la cara con las manos y cayó de cabeza al suelo. Tyrion miró en la dirección señalada por el Tarkán y entonces comprendió. Un personaje terrible se acercaba a ellos. Era mucho más bajo que lo que habían visto desde la torre, aunque aún mucho más grande que un hombre, y era el mismo ser. Tenía cabeza de buitre y 4 brazos. Su pico estaba abierto y sus ojos centelleaban. Un graznido salió de su pico. «Tú me has llamado a Narnia, Rizda Tarkán. Aquí estoy. ¿Qué tienes que decirme?». Pero el Tarkán no levantó la cabeza del suelo ni dijo una sola palabra. Se estremeció como un hombre con un ataque de hipo. Era muy valiente en la batalla, pero la mitad de su valor lo había abandonado mucho antes esa noche cuando empezó a sospechar que podría existir un verdadero Tash. El resto lo acababa de abandonar ahora. Con un súbito sacudón, como una gallina que se encorva para recoger una lombriz, Tash se abalanzó encima del desdichado Rizda y se lo puso debajo de sus 2 brazos izquierdos. Después, Tash volvió la cabeza hacia un lado para fijar en Tyrion uno de sus feroces ojos, porque, por supuesto, teniendo cabeza de pájaro, no podía mirarte de frente. Más de inmediato, desde atrás de Tash, fuerte y serena como un mar de verano, una voz dijo: «Fuera de aquí, monstruo, y llévate a tu legítima presa a tu propio reino. En el nombre de Aslan y del gran padre de Aslan, el emperador de más allá del mar». La horrible criatura desapareció, llevando aún al Tarkán bajo sus brazos. Y Tyrion se dio vuelta para ver quién hablaba. Y lo que vio hizo que su corazón latiera como nunca latió en ningún combate. Había 7 reyes y reinas de pie ante él, todos con coronas sobre sus cabezas y vistiendo relucientes trajes. Y los reyes usaban las más finas mallas además, y tenían en sus manos las espadas desenvainadas. Tyrion hizo una cortés reverencia y se aprestaba a hablar cuando la más joven de las reinas se echó a reír. Él miró fijamente su rostro y luego se quedó helado de asombro al reconocerla. Era Jill, pero no la Jill que había visto la última vez, con su cara toda suciedad y lágrimas, y con un viejo vestido de algodón que casi se le caía de un hombro.
Ahora se veía fresca y limpia, tan limpia como si viniera saliendo del baño. Y al principio le pareció que se veía mayor, pero luego pensó que no, y nunca pudo decidirse sobre este punto. Y después se dio cuenta de que el más joven de los reyes era Eustace, pero él también había cambiado igual que Jill. Tyrion se sintió de repente muy incómodo de estar entre aquellas personas, cubierto todavía con la sangre y polvo y sudor de la batalla. Al minuto siguiente se dio cuenta de que no se hallaba en absoluto en ese estado. Estaba fresco y limpio, y vestido con ropajes que habría usado para algún importante festín en que ir para Bell. Pero en Narnia nunca la ropa elegante fue incómoda. Sabían hacer ropas que sentaban bien al mismo tiempo que lucían hermosas. Y no había cosas como almidón o franela o elástico en ningún rincón del país. «Señor», dijo Jill, adelantándose y haciendo una graciosa reverencia. «Déjame presentarte al gran rey Peter, el rey sobre todos los reyes de Narnia». Tyrion no tuvo necesidad de preguntar cuál era el gran rey, pues recordaba su rostro, a pesar de que aquí se veía lejos mucho más noble. Que había visto en sueños. Dio un paso adelante, hincó una rodilla en el suelo y besó la mano de Peter. «Gran rey», dijo, «bienvenido a mí». Y el gran rey lo hizo alzarse y lo besó en ambas mejillas, como debe hacer un gran rey. Luego lo condujo hasta donde se hallaba la mayor de las reinas. Pero tampoco era anciana, no tenía canas en su cabeza ni arrugas en sus mejillas. Y dijo: «Caballero, esta es aquella señora Polly que vino a Narnia el primer día, cuando Aslan hizo que brotaran los árboles y que las bestias hablaran». Lo llevó junto a un hombre cuya barba dorada caía sobre su pecho y cuyo semblante rebosaba sabiduría. «Y este es mi hermano, el rey Edmund, y esta es mi hermana, la reina Lucy». «Señor», dijo Tyrion una vez que los hubo saludado a todos, «si he leído correctamente las crónicas, debería haber alguien más. ¿No tenía su majestad dos hermanas? ¿Dónde está la reina Susan?» «Mi hermana Susan», repuso Peter, en tono serio y cortante, «ya no es más amiga de Narnia». «Sí», dijo Eustace, «y cada vez que tratas de hacerla venir para conversar sobre Narnia o hacer algo por Narnia, siempre dice: «¿Qué memoria tan maravillosa tienen ustedes? Mira que seguir pensando en esos juegos divertidos que solíamos jugar cuando éramos chicos». «Ay, Susan», lamentó Jill. «Solo se interesa actualmente en medias de nylon y lápices de labios y en invitaciones. Siempre estuvo un poquito impaciente por llegar a ser persona grande». «¿Persona grande qué va?», dijo la señora Polly. «Me gustaría que ella creciera de verdad. Desperdició toda su época de colegio deseando tener la edad que tiene ahora. Y va a perder todo el resto de su vida tratando de conservarse de esta edad. Su gran ideal ha sido correr a toda prisa para alcanzar lo más rápido posible la época más tonta de la vida, y luego detenerse ahí lo más que pueda». «Bueno, no hablemos de eso ahora», dijo Peter. «Mira, aquí hay unos deliciosos árboles frutales. Vamos a probar sus frutos». Y entonces, por primera vez, Tyrion miró a su alrededor y comprendió lo extraña que era esta aventura.